Protestas en varios barrios de la capital cubana tras varios días de apagón total en la isla. Una oleada de protestas. Eso es lo que se está dando al interior de Cuba en contra del régimen comunista que domina esa isla desde hace ya décadas, desde la década de los 50, y en donde hay una gran molestia poblacional como consecuencia de una oleada de cortes que han generado graves problemas de abastecimiento, como también de corte eléctrico general para la gran mayoría de la población. Todo esto como consecuencia de problemas logísticos, de una industria también eléctrica completamente sobrepasada por los años, con décadas de atraso en desarrollo, mal mantenimiento y también las consecuencias de un huracán que hace poco pasó por la isla. Protestas en varios barrios de la capital cubana tras varios días de apagón total en la isla. Decenas de personas salieron a golpear cacerolas en el barrio Santos Suárez, mientras que otro grupo cerró con barricadas de basura una calle de Centro Habana. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtió el domingo que el gobierno actuará con rigor contra quienes traten de alterar el orden público. Reconoció de todas formas que la situación del sistema de electricidad sigue siendo compleja y marcada por una fuerte inestabilidad. Cuba está sin electricidad desde el viernes por una falla en la central termoeléctrica Antonio Guiteras, la más importante de la isla, que provocó la caída del sistema nacional. El gobierno indicó el domingo que esperaba restablecer el servicio el lunes por la noche para la gran mayoría de la isla, pero poco después de ese anuncio, una nueva falla dejó sin luz a más de 200.000 personas en La Habana que la habían recuperado. Las autoridades suspendieron las clases y las actividades laborales hasta el miércoles. Solo se mantienen en funcionamiento hospitales y servicios vitales para la población. Claramente no tenemos gas, claramente no tenemos corriente, no tenemos efecto eléctrico, no hay corriente y se nos dificulta la vida más cuando tenemos una niña pequeña. Todo se echa a perder, lo que hay en el refrigerador todo se descompone y entonces nos vemos afectados grandemente simplemente en la parte de las cosas de comida. En Cuba la electricidad se genera a través de 8 desgastadas termoeléctricas dependientes de carburante, que en algunos casos presentan averías o se encuentran en mantenimiento, así como de varias plantas flotantes que el gobierno renta a empresas turcas y grupos electrógenos. El jueves Díaz-Canel dijo que la crisis obedece a la dificultad para comprar el combustible que necesita el sistema eléctrico debido al embargo que Estados Unidos aplica contra la isla desde 1962. Los cubanos sufren desde hace 3 meses prolongados apagones con un déficit de hasta el 30% en la cobertura nacional. Hace 3 días que no se pone aquí ni tan siquiera un ratito, está bien que lo puedan quitar, pero aunque sea 1 hora, porque aquí hay niños, no se apuesta el motor, no hay agua, no hay comida, la comida se te echa a perder. En pleno colapso energético, el huracán Oscar tocó tierra el domingo con categoría 1 en la provincia cubana de Guantánamo, cerca de la ciudad de Baracoa, pero durante la noche se degradó a tormenta tropical. Las autoridades informaron que en Baracoa se registraron algunos daños en techos y caída de postes y árboles. Ahora estos problemas, como es de costumbre, los culparon en los Estados Unidos, ya que supuestamente, como dice el régimen cubano, todos estos problemas que tienen que ver con cortes eléctricos que han afectado en algunos casos a más del 70% de la población, generando gravísimos problemas también con la alimentación, porque la comida se empieza a podrir rápidamente, bueno, culpan que esto es por responsabilidad del bloqueo de los Estados Unidos, que es casi como un comodín con el cual dicen todo, ¿no? Es culpa de Estados Unidos. Hay un problema, es culpa de Estados Unidos. Fue el imperio, fue el bloqueo, etc. Pero ¿por qué pasó ahora y no antes entonces? Porque en realidad esto no fue culpa de Estados Unidos. La realidad es que esto tiene una serie de problemáticas. Es evidente la vinculación directa ahora en el corto plazo que hay entre el huracán que pasó hace poco por Cuba y que afectó bastante su infraestructura, como también que llegó a Estados Unidos que les afectó de manera importante en la producción eléctrica. Eso es un punto. También ellos llevan años sin actualizar, ya sea por casos de corrupción y por malos acuerdos comerciales, toda su infraestructura de producción eléctrica, cosa que podrían haber actualizado hace tiempo porque tienen numerosos acuerdos, aunque con Estados Unidos no se den, con mayoría de los países del Medio Oriente, también con Rusia, con China, que es una potencia de producción económica enorme a nivel mundial, pero no lo han hecho. Y la realidad, aunque no lo quieran reconocer,
que la mayoría de sus problemas actuales económicos, ahora más inmediatos, no son por culpa de Estados Unidos, sino por un bloqueo de otro país, un país que ellos no pueden reconocer, que los bloqueó porque se les cae el discurso y también se supone que son sus aliados ideológicos. Y tiene que ver con China, porque China, como lo vimos en un programa anterior, les cortó numerosos acuerdos comerciales como consecuencia de que, uno, Cuba no está pagando sus deudas monetarias con China, y China, más allá de que aunque se diga comunista, eso les importa poco a nivel internacional. La geopolítica china se basa más en acepta que somos superiores, subordínate a nosotros, y eventualmente eso lo vamos a aceptar y llega a acuerdo. El resto no nos importa si eres de izquierda, de derecha, democrático o autoritario, nos da igual, eso es lo que está con los chinos. Y al mismo tiempo ellos dicen, te puedo prestar dinero, te puedo dar armas, te puedo dar infraestructura, pero eventualmente me tienes que pagar. Y me pagas con plata o me pagas justamente con concesiones en tu territorio, o me das recursos, o me das justamente sectores de tu país para poder poner bases militares. Y eso piden los chinos. Y si no les paga, de una u otra manera, hay consecuencias. Y Cuba no les pagó. Ahí están las consecuencias. Y cortaron numerosos acuerdos comerciales que eran más bien esenciales para la subsistencia del régimen comunista que está en ese país. Entonces, en realidad, estos cortes casi que son, claro, hay responsabilidad internacional por acuerdos que no se están haciendo, pero no es de Estados Unidos. Esto después de que China le hizo el corte a Cuba. Ahora, en medio de todas estas protestas que son comprensible de una población que no tiene acceso eléctrico, que es algo más bien básico en el día a día, el régimen cubano dijo que está haciendo todo lo posible para arreglarlo, pero también amenazó, recordando las protestas que hace algunos años se dieron al interior de la isla para intentar derrocar su régimen dictatorial, que ellos no iban a tolerar ningún intento de hacer desórdenes o alterar el orden social. O sea, un mensaje más bien disimulado, aunque no tanto, de que aplastarán de manera bastante brutal cualquier protesta en contra del régimen. Hay toda la disposición y toda la capacidad y todo el despliegue y envergadura de los sistemas que tenemos organizados, desde los consejos de defensa, desde las organizaciones del partido, el gobierno, las administraciones, para dar respuesta a la población a cualquier inquietud. Siempre que sea de manera civilizada, de manera organizada y de manera disciplinada. Pero no vamos a aceptar ni vamos a permitir que nadie actúe provocando hechos vandálicos y mucho menos alterando la tranquilidad ciudadana de nuestro pueblo. Y eso es una convicción y eso es un principio de nuestra revolución. Una actitud sumamente matonesca, pero que es más bien inherente a todo régimen dictatorial, y Cuba es una dictadura comunista, un régimen que hace ya bastante tiempo tiene a su población controlada de manera casi absoluta y están en la miseria, y cada vez que han intentado de manera mayoritaria apoyar la idea de que se vuelva un sistema democrático y caiga la dictadura, lo han reprimido por la fuerza, ya sea cuando estaba Fidel Castro, después Raúl Castro y también con el caso de Díaz-Canel. Siempre lo reprimen por la fuerza, aunque una amplia mayoría de la población cubana está cansada de su régimen dictatorial y por lo mismo se mantiene solo de esa manera, forzosamente. Entonces no es ni una sorpresa. Ahora vamos a ver cómo esto se desarrolla, porque en los últimos años cada vez han habido más problemas económicos en Cuba, más de lo habitual, más decadencia ha habido, y con ellos se mantuvieron por mucho tiempo por la Unión Soviética, luego tuvieron unos años de crisis porque no tenían de quién parasitar como Estado, y eventualmente estuvieron parasitando Venezuela, que bajo el régimen de Hugo Chávez, con los altos dineros que generaban con el petróleo, los subsidiaba, igual como en su momento los soviéticos subsidiaron a Cuba. Pero desde que Venezuela entró en su mismo desastre económico, por toda esta planificación central que siempre fracasa, y también el petróleo ya no empezó a hacer los réditos que hacía antes a nivel económico, se cortó eso. Y después empezaron a depender de otro país, de China. Pero China, a diferencia de la Unión Soviética o de Venezuela, como ya mencionamos, no lo hace gratis, esperan que les pagues de vuelta. Y como ya China cortó con ellos y no le pagaron de vuelta los cubanos con respecto a las deudas que tomaron con China, vamos a ver de quién intentan parasitar ahora, o si eventualmente esta decadencia económica a nivel de infraestructura y también a nivel poblacional llega a tal punto que termina cayendo el régimen. Solo el tiempo lo dirá. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece estas amenazas de la dictadura cubana en contra de su mismo pueblo? Como también estos numerosos problemas económicos con los que culpan a Estados Unidos, cuando en realidad hay una cierta vinculación con China a nivel de por qué se generaron. Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar noticias de cualquier parte del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.